Y continuamos con los compañeros y compañeras de primero de la ESO estudiando los climas del mundo. Vamos a progresar un poco en lo que estábamos viendo el otro día, porque seguimos, la semana pasada veíamos los elementos del clima y ahora vamos a ver cómo esos elementos se concretan en los diferentes lugares del mundo, pero sin olvidar el tema de los elementos, porque al final los climas del mundo van a ser consecuencia de los elementos del clima, en función de qué elemento del clima se da en mayor o menor medida. Por ejemplo, si en un sitio la temperatura, que es un elemento del clima, es alta o si es baja, en función de eso, o si llueve mucho o llueve poco, tendremos un clima u otro. De hecho, a eso es lo que vamos a dedicar fundamentalmente este primer vídeo, a entender que la temperatura y las precipitaciones, fundamentalmente esos dos elementos del clima, de la combinación de esos dos elementos, se van a derivar que una zona sea de un clima o sea de otro. También los vientos o la presión atmosférica, pero los vientos y la presión atmosférica funcionan fundamentalmente como una especie de transportistas, tanto del calor como de la lluvia, porque al final el viento lo que hace, por ejemplo, ¿qué hace el viento alisio? Traernos humedad, traernos un viento fresco que puede permitir que haya zonas húmedas en las islas, mientras que cuando viene viento desde el continente africano, desde el Sáhara, nos trae sobre todo temperaturas más altas, ¿de acuerdo? De manera que esto es otro elemento del clima importante, pero que fundamentalmente mueve los otros dos. Pero los de arriba, la temperatura y las precipitaciones, sí van a ser definitivas a la hora de entender que en un lugar se da un clima o en otro lugar otro. De hecho, eso ya lo decía desde la semana pasada. Empezábamos con estas diapositivas en las cuales les comentaba que un lugar, por ejemplo, puede tener temperaturas altas y si además tiene bajas precipitaciones, es decir, dos elementos del clima de esas características, altas temperaturas y bajas precipitaciones, el tipo de clima que se va a dar ahí es un clima desértico, ¿de acuerdo? Un clima desértico porque hace calor, pero apenas llueve. O, por ejemplo, también eso es lo que se da en islas como Lanzarote, como La Graciosa, como Fuerteventura, ¿vale? Tenemos un clima con con temperaturas relativamente altas y escasas precipitaciones. Pero imaginemos que cambiamos uno de los elementos del clima. Ni siquiera lo tenemos que cambiar los dos. Mantenemos que hay altas temperaturas, ¿vale? Hace calor, pero además llueve mucho. Cosa que ocurre en determinadas zonas del planeta, sobre todo en las zonas tropicales, hace que haya mucho vapor de agua en el ambiente porque hace mucho calor, ¿de acuerdo? Hay por lo tanto mucha humedad, esa humedad llega a saturar el aire y por lo tanto tiene que volver a precipitarse. Por lo tanto hay altas temperaturas, mucho calor y además muchas precipitaciones. ¿Qué tipo de clima y de paisaje se dará en ese lugar del mundo? Pues este paisaje característico de la selva, por ejemplo, esto es el río Orinoco en Venezuela. ¿Ven qué diferente con un desierto? En cambio, en los dos sitios hay algo en común, un elemento en común. En los dos hace calor, las temperaturas son altas, pero ha cambiado otro elemento del clima, han cambiado las precipitaciones. Hoy vamos a ver sobre todo de qué manera se distribuye el calor, ¿vale? La temperatura, y de qué manera se distribuye la lluvia, las precipitaciones, o la nieve en ocasiones, para entender después, en el próximo día, cómo se distribuyen también los diferentes climas a lo largo del mundo. Empezamos por las temperaturas. Las temperaturas, lo decíamos el otro día, tienen que ver fundamentalmente o se dan en función de tres factores fundamentales. El más importante es la latitud, es decir, la distancia que hay desde un punto del planeta hasta el ecuador. Cuanto más cerca estamos del ecuador, los rayos solares van a dar de manera más perpendicular, más de frente, ¿vale? Como se ve en esa imagen, con más perpendicularidad. En el ecuador, entre los dos trópicos, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, en toda esa franja central del planeta, los rayos solares, la insolación, que como llamamos a la fuerza con la que da el sol, va a ser más perpendicular y por lo tanto las temperaturas van a ser más altas. Cuando vamos alejándonos del ecuador y acercándonos a los polos, la propia inclinación de la Tierra hace que los rayos sean más caigan, digamos, más en diagonal y por lo tanto las temperaturas van a ser más bajas hasta llegar al extremo del polo norte y del polo sur. Pero no es el único factor. Vimos que también seguramente no se ve del todo bien por culpa de la imagen de la pantalla o de cómo lo graba, pero también aquí lo que se ve es una montaña y como cuando vamos escalando la montaña las temperaturas van bajando aproximadamente 0,6 grados cada 100 metros de altura, ¿de acuerdo? De manera que a lo mejor a nivel del mar tienes 14 grados, que es lo que pone ahí, a 1000 metros tienes 8 grados y arriba a 2000 metros en esta montaña unos 2 grados de temperatura. Eso va a hacer que, por ejemplo, montañas que cruzan el ecuador, como puede ser la cordillera de los Andes, bien, en América, eso cruza el ecuador, cruza los trópicos, debería ser una zona muy cálida, pero a estar a gran altura, al haber zonas muy altas, pues hay zonas de los Andes que están nevadas.
¿vale? Porque se da el otro factor, el factor de la altitud. Y el último factor que vimos el otro día es la continentalidad, es decir, la distancia que hay con respecto al mar. Recuerden que el mar suavizaba las temperaturas, hace que ni el frío sea tan extremo ni el calor tampoco. ¿Por qué? Porque el mar tiende o le cuesta más tanto enfriarse como calentarse y por lo tanto suele desprender vientos, las brisas, que refrescan cuando hace mucho calor y que apaciguan el frío cuando las temperaturas son bajas. Recuerden que todo eso ya lo vimos el otro día y lo que hoy estamos avanzando, no sé si se verá la pantalla, pero si no ustedes cojan el PDF que les he mandado y aparece un mapa, busquen un mapa que pone mapa de isotermas, ¿vale? El otro día vimos las isobaras, que eran lugares, o mejor dicho, líneas que unen puntos con la misma presión atmosférica, y hoy estamos dando las isotermas. Iso, el prefijo iso significa lo mismo, y terma significa, termo significa temperatura, por lo tanto son líneas que unen puntos con las mismas temperaturas. Verán, si lo miran en el PDF, no sé qué tal se verá aquí, en color naranja aparecen las zonas cálidas, ¿vale? Podemos dibujar en el planeta 3 grandes zonas de temperatura. Las cálidas son aquellos lugares en los que la temperatura media, como la media de los exámenes, ¿de acuerdo? Habrás tenido algún día con frío, otro con calor, pero la media, ¿vale? Son superiores a 20 grados. Todas las zonas que aparecen en color naranja, las temperaturas medias son superiores a 20 grados. Y esa zona, esa franja que queda sobre todo entre los dos trópicos, zona ecuatorial e intertropical, se considera la zona térmica cálida. Luego tenemos una zona térmica templada, ¿vale? Que está entre los 0 grados y los 20. Obviamente para nosotros 0 grados es muchísimo frío, pero es que todavía nos queda lo más frío todavía, que son los dos polos. Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, verán que hay unas franjas de color, si miran el PDF lo verán con más claridad, de color amarillo. Un amarillo más intenso, un amarillo más claro, pero todas esas zonas amarillas son las zonas consideradas como templadas. Hay entre 0 y 20 grados. Y finalmente, tanto en el extremo norte, en el polo norte, como en el círculo polar antártico, círculo polar ártico y antártico, encontramos unas zonas en las que las temperaturas medias están por debajo de los 0 grados. Son las zonas frías, ¿de acuerdo? Así que de las temperaturas me interesan esas dos cuestiones. En primer lugar, que hay una cosa que se llaman isotermas, que son líneas que unen en los mapas puntos con las mismas temperaturas, y en segundo lugar que se pueden dibujar 3 grandes franjas o 3 grandes zonas, ¿de acuerdo? Que en el caso del hemisferio se replican en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, pero es una zona cálida en el centro, una zona templada tanto en el hemisferio norte como en el sur, entre los trópicos y los círculos polares, y finalmente unas zonas frías tanto en el polo norte como en el polo sur. Y vamos para acabar, con las precipitaciones. Es el otro factor que va a determinar el clima. Los climas van en función de las temperaturas por un lado y cómo se combinan con las precipitaciones. Las precipitaciones van a ser más altas o mayores o menores en función de varios factores, de la latitud también. En las zonas tropicales suele llover más porque el aire trae más humedad del calor que hace, de la cercanía al mar. Las zonas más expuestas a los vientos marinos, a los vientos que traen humedad del mar, suelen ser más lluviosas. Del relieve, por ejemplo aquí en Canarias está clarísimo, las zonas altas son las que consiguen parar la nube y por lo tanto las más húmedas, ¿vale? Del relieve, de la presión atmosférica, por ejemplo el anticiclón de las Azores, aquí también en Canarias, que es el que nos manda el viento alisio. Todos esos factores, viento, presión atmosférica, relieve, latitud, va a definir si en un lugar llueve mucho o llueve menos. Y va a terminar dibujando este mapa que también lo tienen en el libro, o mejor dicho en el PDF, en las fotocopias que les he subido a EvaGD, en el cual aparecen las grandes zonas en función de las precipitaciones, dibujadas por las isoyetas, las isotellas. Por las isotellas. Las isotellas son las líneas que unen puntos con idéntica precipitación media, ¿de acuerdo? Los lugares que están unidos por esas líneas tienen las mismas precipitaciones medias a lo largo del año. Como verán, así se dibuja una zona en la que llueve mucho, más de 1000 milímetros al año, ¿de acuerdo? 1000 milímetros, cuando hablamos de milímetros es lo mismo que decir litros por metro cuadrado, porque si ustedes vierten un litro de agua sobre una superficie que mide 1 metro cuadrado, esa plancha de agua va a subir 1 milímetro. Por lo tanto, es exactamente lo mismo que haya caído 1 litro por cada metro cuadrado, ¿vale? Pues más de 1000 milímetros son zonas muy lluviosas, son las zonas muy húmedas. Fíjense en el mapa con tranquilidad para que vean que corresponden fundamentalmente a las zonas intertropicales. Las zonas azul oscuras están sobre todo en las zonas entre los trópicos. Luego tenemos una zona húmeda entre 500 y 1000
litros por metro cuadrado o milímetros, que son las zonas azules claras. Son zonas fundamentalmente templadas, pero que están muy expuestas a los vientos del mar. Por ejemplo, la zona atlántica de Europa, la zona atlántica de los Estados Unidos. En esas zonas también llueve bastante porque llegan los vientos húmedos del mar. Luego hay zonas secas, que son las que aparecen en verde, que fundamentalmente son zonas del interior de los continentes. Ahí le cuesta más llegar al aire del mar y por lo tanto, por ejemplo, en el interior, aquí como en la zona interior de Rusia, en el interior de los Estados Unidos o de Canadá, las lluvias son más escasas. Y finalmente, las zonas muy secas, que son las zonas con menos de 250 milímetros o menos de 250 litros por metro cuadrado, son fundamentalmente las correspondientes a los grandes desiertos, ya sea el desierto del Sáhara, los desiertos de Sudamérica, el gran desierto, no sé si lo ven por ahí, de Australia, o también zonas polares. En las zonas polares apenas llueve, hace muchísimo frío, pero apenas llueve. Y así se dibuja el mapa de precipitaciones o de isoterias. ¿De acuerdo? Así que tengan en cuenta eso. Los elementos del clima que estudiamos la semana pasada son fundamentales para entender cómo se distribuye y luego para entender los climas, que lo veremos en la próxima clase.